Y bueno, precisamente en este contexto, para hablarnos de los esfuerzos que se realizan en materia de alfabetización, hoy nos acompaña en el Estudio Iberoamérica al Día Celia Solís Sánchez, es directora académica del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en México, una institución que lleva ya varias décadas sirviendo precisamente a fomentar una educación de calidad en los adultos y también en jóvenes que han querido continuar con sus estudios en cierto nivel. Bienvenida, Celia, un placer que esté con nosotros. Gracias, Omar y Ana Cristina. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, en este contexto, ¿qué significado tiene para usted como directora académica? Vaya función que tiene dentro del INEA este contexto, esto que estamos hablando en esta semana para alfabetizar a los mexicanos. Bueno, esta semana es para nosotros muy importante porque además está muy cerca también del momento de creación del instituto. Sí. El instituto se creó el 1 de septiembre de 1981 y entonces tenemos muy claro este principio del trabajo de la alfabetización. Y sabemos que esta semana se dedica en todos los países de Iberoamérica a dar a conocer a la sociedad los logros, porque el trabajo con adultos requiere mucho de la participación de la sociedad. El adulto tiene diferentes tareas, trabaja, es ama de casa, es madre de familia, y si nosotros nos apoyamos en estos ámbitos de vida, vamos a poderlo motivar y vamos a poderlo incorporar de mejor manera. De tal manera que participan con nosotros las empresas, los sindicatos, los municipios, las organizaciones de padres de familia, y el hecho de que nosotros en estos días podamos hablar de la importancia del concepto de la alfabetización, que ha cambiado muchísimo, porque ya no solo es codificar y decodificar los símbolos, es realmente desarrollar competencias de comunicación, de expresión oral, de expresión escrita, es ayudar a la gente a lograr una autoestima, es empezar también a trabajar con las tecnologías de la información, y el hecho de que podamos en estos días divulgar nuestras tareas nos ayudará muchísimo a seguir contando con la colaboración tanto de las instancias y de los organismos que nos ayudan, como de los propios adultos. Vieran, a veces nosotros en estos días pasamos testimoniales, personas que hablan de sus logros, y eso es muy emotivo y es muy ejemplar para todos los demás. Claro. Directora, pues nos estaba comentando que usted es fundadora de esta institución en México, que está cumpliendo 37 años, como bien nos lo decía, y bueno, eso hace que le dé un panorama bastante fidedigno de cómo ha avanzado esta situación. ¿Cuál cree que han sido los principales aciertos en materia de alfabetización? Es decir, ¿qué es lo que ha funcionado y los principales retos para seguir con esta tarea tan loable e importante? Claro. En el Instituto de la Alfabetización se ha considerado, como en toda Iberoamérica, como el inicio de la educación a lo largo de la vida. Ese es nuestro principal avance de los últimos años, el saber que no basta con aprender a leer y escribir, recibir una constancia, sino el poder lograr que el desarrollo de estas habilidades se transfieran a la vida cotidiana. Y haya también este esfuerzo de comunicación intergeneracional. Ahora reconocemos eso, que el adulto que se educa tiene una gran influencia en la educación de los hijos. Claro. Es decir, la educación de adultos no solo tiene un valor en sí misma, es importante por el desarrollo que hace para las personas, para la población objetivo, pero también esta población objetivo son los padres de familia que tienen que educar a los hijos, son los trabajadores que están en esta parte económica del país, que son los ciudadanos que tienen que aportar sus ideas y dar una orientación a sus decisiones, y entonces trabajar con ellos en este principio en donde no solo estamos dándole las nociones del código de la lectura-escritura, sino que lo enmarcamos. Nosotros trabajamos con 14 temas generadores. Cada tema tiene que ver con una instancia de interés del adulto: el trabajo, la familia, la salud, la alimentación. Por ejemplo, una de nuestras palabras generadoras es tortilla, es leche, es vacuna. Entonces, a partir de este método vinculamos las experiencias de los adultos con este proceso de aprendizaje, y también vamos logrando que ellos transfieran estos aprendizajes a decisiones de su vida, entiendan que la educación es un derecho.
Y por el otro lado, cuando trabajamos en la alfabetización de los pueblos indígenas, ustedes saben que en México hay 368 variantes lingüísticas. Estas variantes, 68 pueblos con 364 variantes lingüísticas. Nosotros los tenemos agrupados en 63 grupos, etnias, lenguas les llamamos, que son grupos que se entienden entre sí. Por ejemplo, el chol, que tiene el chol de Sabanilla, distintos choles se entienden y entonces hacemos el material. Tenemos materiales para 63 grupos en un modelo bilingüe en donde aprenden a leer y escribir en su lengua, porque es un derecho de los pueblos indígenas. Además, ¿saben algo? En México, las lenguas indígenas, las lenguas originarias, son lenguas nacionales. Ya no es como antes, que el español era la lengua oficial. Entonces ahora hay una obligación de educarlos en la lengua que conocen. Después ellos estudian, les damos 2 módulos de español como segunda lengua y luego aprenden a leer y escribir en español. Claro. Y por último, estamos haciendo ahorita, ya tenemos una buena parte avanzada, un trabajo para adultos mayores, porque el adulto mayor le llamamos, ¿saben qué?, al módulo la palabra de la experiencia. Entonces ellos aprenden a leer y escribir, porque la mayor parte de los analfabetos en México, de las personas que no saben leer y escribir, son personas mayores de 60. ¿Por qué? Porque cuando ellos fueron pequeños es cuando no había esta oportunidad de estudiar. Ustedes saben que ahorita la cobertura en primaria pues es propiamente universal y nos quedan los adultos ya de más de 60 años. Claro. Y con este método ellos tienen un cuaderno más grande, una letra mayor, los ejercicios de psicomotricidad, de memoria. ¿Y saben algo? Ellos terminan escribiendo su historia de vida, su legado para sus familias. Entonces, también recuperamos la autoestima, estamos muy contentos con este enfoque porque tenemos la mitad de las personas que tenemos que orientarles para que aprendan a leer y escribir son adultos mayores. Claro, pues muy importante esta valoración que nos ha hecho de forma muy puntual con las distintas aristas del trabajo que ustedes realizan. Finalmente me gustaría preguntarle, directora, ¿cuáles las metas a alcanzar? Sí, claro. Estamos concluyendo un periodo de gobierno en México. México pues es uno de los países de la región iberoamericana con más población. ¿Cuáles son las metas a alcanzar al cierre de este año? Sí, el gobierno actual se propuso trabajar intensivamente con la educación de adultos y lograr llegar al 4% de analfabetismo. El 4% de personas que no saben leer se ha considerado a nivel internacional como esta cifra de los que ya no son alfabetizables. No por edad, porque en edad nosotros tenemos la obligación, sino porque están enfermos, porque tienen algunos problemas, digamos, de comprensión, por algunas razones. Y estamos trabajando muy duro para lograr esta alfabetización. Quiero decirles que estamos ahorita en el 4.17. Quiere decir que estamos muy cerca. Los meses de septiembre, octubre y noviembre serán intensivos porque esas décimas que nos faltan son décimas difíciles de alcanzar. Pero lo más importante es que trabajamos con la idea de la continuidad, de no concluir ahí, de seguir trabajando para que ellos continúen, porque también hemos hecho un gran esfuerzo en brindar la oportunidad de que las personas que necesitan concluir la primaria y la secundaria lo hagan también. Ha sido un sexenio de verdad de un gran apoyo, de una gran prioridad en la política nacional, de una gran ayuda de distintas instancias. Por ejemplo, trabajamos muy de la mano con Prospera, con los programas sociales, con estos programas de combate a la pobreza, porque a partir de esta dinámica de trabajo conjunto estamos más cerca de los adultos. Claro. Y hay esta necesidad y este interés de todos por ayudarlos y para que lo que aprendan les sirva de inmediato a mejorar sus condiciones de vida. Fundamental. Pues muchísimas gracias, directora académica del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Celia Solís Sánchez, por habernos acompañado en Iberoamérica al Día. Ojalá podamos seguir platicando de estos temas en el futuro. Con mucho gusto. Otra vez les traigo los materiales didácticos para que los conozcan y les compartimos nuestra experiencia. Claro Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias.